Las 4:16 nos visita la formadora Carmen Nieto con un tema que preocupa sin duda alguna a muchos jóvenes y muy especialmente a padres y profesores, como es el acoso en las redes sociales. Carmen Nieto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de situaciones de violencia, de acosadores, de acosados, diferentes perfiles y difícil, ¿no?, erradicar esta situación que se está dando. Sobre todo porque el problema del acoso no es algo tan sencillo como distinguir, bueno, a alguien le están haciendo una faena, se están burlando de alguien, le están pegando, le están haciendo daño. Es algo muy complejo y que si no se involucra toda la sociedad en ello, no se va a poder erradicar, ni siquiera minimizar. Entonces, es muy importante que entendamos que tanto los chicos y chicas, niños y niñas, como el profesorado, como los padres, como el personal no docente, todos nos tenemos que involucrar, y la sociedad, por supuesto, nos tenemos que involucrar. Es la única manera de que tomemos conciencia de que cuando alguien está sufriendo algo que para algunos puede ser una broma, puede ser algo gracioso, si esa persona no lo está viviendo como una broma, ya le estamos maltratando, o sea, es un maltrato. Por tanto, quizá no sé, una manera de que podemos comenzar, si te parece, es un poco definiendo que es el maltrato entre iguales. Sí que vamos a hablar del ciberacoso, pero quizá antes sería importante hablar del acoso en general. El acoso entre iguales es un tipo de maltrato en el que una persona más fuerte o con más poder, no tiene por qué ser más fuerte, pero que tiene más poder, maltrata a otra persona durante un tiempo y con el ánimo de humillarla. ¿Qué diferencia podemos ver entre el acoso o una situación puntual de violencia entre chicos y chicas? ¿Cómo diferenciar, Eso no? es. Pues en principio, a veces los padres y madres tenemos dudas y pensamos que a lo mejor a veces nuestros hijos vienen contándonos que les han hecho alguna faena, que no les han dejado jugar, que no les llaman para salir los fines de semana. Entonces, a veces empezamos a pensar si eso puede ser acoso o no. Bien, la diferencia fundamental es que una situación de maltrato, cuando es puntual o durante poquito tiempo, sigue siendo un maltrato y hay que corregirlo, hay que intentar ayudar a esa persona, y a los que lo producen hay que decirles que eso no está bien, que no funciona, que no tiene que funcionar así, pero la diferencia está en que tiene que darse durante un tiempo seguido esa situación de maltrato para que se pueda considerar acoso, y desde luego con ánimo de humillar a la persona, no que un día en un acceso de ira se enfaden unos con otros y se peguen o se hagan rabiar, sino que tiene que ser que quieran humillar a esa persona. Bueno, había una campaña, lo hemos comentado fuera de plató, Carmen, Reírme contigo y no de ti, Eso una es. campaña del Departamento de Sí. Educación del Gobierno de Navarra. Es una frase importante, ¿no? Sí, Reírme contigo y eso no es. reírme de ti. A veces cuando entre niños o entre, sobre todo, preadolescentes o adolescentes, un grupito empiezan a gastarle bromas bastante pesadas generalmente, pero que a veces, aunque no sean demasiado pesadas para los que lo hacen, sí que la persona que lo está viviendo está sufriéndolo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se les dice, pero ¿cómo estáis haciendo eso? Porque a veces se detecta y se les dice, va, pero si era una broma así, total, oye, pues si es otro chico o chica de Sí, la clase, sí, pero sí. para esa persona es reírse de esa persona, no reírse con esa persona. Por eso a mí me pareció indicadísimo el nombre que le dieron a esta campaña hace, creo que fue un par de años, que se llamaba así, Reírse contigo y no de ti. Esto es una frase, vamos, muy idónea para que nos demos cuenta y para que se den cuenta los chicos y chicas que reírnos todos está muy bien, gastarnos bromas está muy bien, pero cuando alguien está sufriendo con nuestras bromas, eso deja de ser una broma. Claro, la parte que corresponde a los padres es difícil, sin duda. Primero, detectar el problema, ver determinadas situaciones Sí. o comportamientos anómalos en el hijo, y a partir de ahí, desde luego, no mirar para otro lado, sino afrontar la Eso es. situación. Pero quizá en este caso sería cómo afrontarla Sí, correctamente. bien, sí que para, digamos, para organizar un poquito las ideas, es muy importante entender que hay distintos tipos de acoso y, por tanto, hay distintos tipos de indicadores. Hay un tipo de acoso que es social, que es cuando a una persona se le excluye, cuando a los niños se les excluye de juegos, de salidas y demás. Hay un acoso físico, que sería pues pegar a esa persona, pincharla o incluso destrozarle material escolar o material de la ropa. Y también está el acoso verbal, que es las amenazas, los insultos, las burlas. Y, por supuesto, hay un tipo de acoso que es lo que se considera el acoso psicológico. Estos conllevan acoso psicológico, pero es cualquier otro tipo de acoso que no hemos mencionado, pero que afecte muchísimo a la autoestima de esa persona. Bien, como decías, ¿cómo podemos detectar los padres y madres? Bueno, pues los padres y madres, cuando se produce una situación de acoso, siempre van a aparecer
hacer tres figuras: la figura de la víctima, la figura del acosador o acosadores y la figura de los testigos silenciosos o espectadores. La figura de la víctima es evidente que es la persona que está sufriendo todo eso. ¿Cómo lo pueden detectar los padres? Pues cuando, si es un acoso físico, cuando ven que a lo mejor el material escolar desaparece, empieza a estar roto, la ropa también la pierden, a lo mejor empiezan a pedirnos dinero y tengo todos los días 1 euro o 2 o lo que sea, o empieza a desaparecernos pequeñas cantidades de dinero de la cartera. Pequeñas cantidades, pero a veces es un tipo de acoso porque los acosadores piden que todos los días me vas a tener que traer tanto dinero, o la paga del domingo, o todos los días el almuerzo me lo das y aunque no se lo coman, lo pisan y le hacen la faena. Bien, por tanto, los padres en el acoso físico es muy fácil de detectar porque ves o golpes en la cara o les ves con cardenales, pero el acoso psicológico es más complicado. Las amenazas, muchas veces nuestros hijos e hijas no se atreven a decirnos qué les están haciendo porque no saben cómo expresarlo o porque creen que se están mereciendo esas actitudes. Eso queda quizá en el marco Eso es, de la la ley de población silencio. escolar, de los chavales, Eso ¿no? es, Sin hay una ley trascender de silencio. a otra esfera, ¿no?, de la vida. Exacto, hay una ley de silencio y además hay lo que los expertos llaman la cadena del miedo. Todo el mundo tiene miedo. La víctima tiene miedo porque le están haciendo faenas del tipo que sea. Los agresores tienen miedo a perder esa imagen de matones que tienen y que les perjudicaría cambiar de actitud. Los padres y madres tienen miedo, unos a que a sus hijos les suceda eso y otros padres tienen miedo a reconocer que sus hijos pueden ser agresores. Y mientras además a mi hijo no le pase nada, pues estoy feliz, entre comillas. El profesorado tiene miedo a no saber cómo abordar las situaciones. Las direcciones de los centros tienen miedo al perjuicio que puede ocasionar la mala prensa, que en mi centro digan que está habiendo acoso escolar, perjudica la imagen del centro. Y luego la sociedad tiene miedo a reconocer que hay situaciones de violencia y que eso hay que cortarlo. Por tanto, volviendo un poquito, sirve el miedo, ¿no?, claro, en esta situación. no sirve, pero fíjate, pero se da la ley del silencio porque hay miedo por muchas, todos tienen de alguna manera miedo a algo. A algunas cosas no tienen miedo, pero a otras sí. Y como decías, ¿cómo reconocer? Pues en el caso de la víctima, de alguna manera se podría ser más o menos fácil reconocerlo, sobre todo si es acoso físico, y si es acoso psicológico podemos percibir que nuestro hijo está cambiando las costumbres, que a lo mejor duerme menos, que tiene pesadillas, que a lo mejor vuelve a orinarse en la cama, según la edad que tenga, que ya no quiere ir al colegio o al instituto por el mismo sitio donde iba, ya no quiere estar con amigos. Esos serían indicadores de que a lo mejor puede estar sufriendo acoso. Y en el caso de los acosadores, los padres de los acosadores pueden detectar que sus hijos a lo mejor son muy callados y no dicen nada, no van a decir que están maltratando a alguien, generalmente no lo dicen, pero a lo mejor les oímos hablar muchas veces de en mi clase hay unos pringaos a los que les hacemos, cómo nos reímos de fulanito cuando le hemos encerrado en el baño, hacer comentarios de ese tipo jocosos para ellos, ahí podemos ver a veces los padres, a ver qué está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres? Pues los padres de las víctimas, fundamentalmente lo que tienen que hacer es proteger a sus hijos. Hay 3 AES que son importantísimas. Acoger, que quiere decir escuchar, comprender y atender a nuestros hijos. Luego, apoyarles, que significa ponerme en su lugar para ver cómo le puedo ayudar a mi hijo, y actuar. ¿Qué significa actuar? Pues actuar significa conocer los recursos que tenemos en los centros escolares o en la propia administración para que se corte esa situación de violencia. ¿Existe un recurso público para afrontar en todos los centros de este escolares, en todos, existe un protocolo de actuación cuando alguien denuncia una situación de estas. No obstante, hay veces que depende de la perspectiva que tenga, lo mismo el centro como los propios padres y madres, pues a lo mejor no se llega a ver que eso es una situación de maltrato, pero el Departamento de Educación tiene un servicio de orientación y convivencia que es quien estudia los casos que se le presentan y son quienes, digamos, diagnostican, por decirlo de alguna manera que entendamos, quienes diagnostican que eso efectivamente es una situación de acoso o que no lo es. No obstante, se ha quedado pendiente una cosita que me gustaría decir y es el hecho de los padres de los agresores, ¿qué pueden hacer? Pues los padres de los agresores fundamentalmente lo que pueden hacer es no mirar para otro lado, después decir a sus hijos que en esta casa o en esta familia no vamos a admitir estas actuaciones porque estas actuaciones no son buenas para ti, sobre todo porque estamos perjudicando la educación de nuestros hijos y eso tiene que tener una sanción y desde luego intentar hablar con nuestros hijos para ver qué está pasando. Exacto. ¿Y por qué, Carmen, puede llegar un niño, por ejemplo, en un momento a convertirse realmente en una persona violenta y acosadora? Depende también, quizá, bueno, pues el nivel de vida de la familia, los valores de los padres o situaciones de tensión, por ejemplo, en el marco de la familia. Hay distintos factores que pueden determinar. Hay veces que un modelo agresivo de resolución de conflictos
conflictos o de situaciones en casa puede llevar a que los hijos luego reproduzcan ese comportamiento, pero no siempre. Hay veces que hay chicos y chicas que de padres y de familias que no son agresivas, ellos lo son. ¿Qué sucede? Pues que a veces la manera que tienen de darse a valer delante de los otros, sobre todo el acoso escolar, tengamos en cuenta que cuando más se produce es en la etapa de los dos primeros cursos de la ESO, que es un momento en el que está empezando la adolescencia y necesitan un reconocimiento. No todos lo buscan de esa manera, pero en algunos casos cuando se juntan un grupito que consideran que ese es su modo de darse a conocer, de darse a valer, pues a veces ocurren estas cosas. En definitiva. Efectivamente. Y ahora mismo has mencionado cuando hemos empezado el tema del ciberacoso, sí. Es un tema muy importante. Bien, antes cuando las nuevas tecnologías se usaban muy poquito o no las conocíamos, no existía el ciberacoso, existía el acoso, pero no el ciber. ¿Qué ha ocurrido? Que al llegar las nuevas tecnologías, le hace teléfonos móviles, conexiones a Internet y a través de las conexiones a Internet también las redes sociales, lo que ocurre es que esas situaciones de acoso de las que hemos hablado todo este tiempo se producen también no solo personalmente, o sea, físicamente, sino que a veces se producen a través de la red. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer los padres y madres? ¿Qué podemos aconsejar? Primero, a nuestros hijos, bueno, si tienen problemas con algunos otros chicos y chicas, pues no facilitar según qué datos, porque claro, entonces es la ocasión que van a tener posiblemente para llevar a cabo pues estas cuestiones. Pero eso, aparte de eso, debemos de intentar no victimizar a nuestros hijos, debemos de intentar animarles a que tengan habilidades sociales, a que se relacionen con otros chicos y chicas. Cuando un chico o una chica se siente solo o está solo, es muchas veces el blanco de las personas que quieren acosar. Entonces, ¿qué ocurre a través de las redes sociales? Pues que a veces con la confianza de que ahora mismo se relacionan mucho, se socializan muchísimo a través de las redes sociales, dan datos, dan no solo datos personales, sino que a veces mandan fotografías. Se aporta demasiada información, exacto, en definitiva. no controlan muchas veces la información. Entonces, en el caso de las víctimas, habría que animarles a que cuando empiecen a ver que algo les duele, les está afectando, que se lo digan a sus padres, para que les ayuden sus padres, y en el caso de los acosadores, que se den cuenta de que no crean que salen impunes, porque precisamente muchas veces están cometiendo delitos cuando están agrediendo a otros compañeros. Así es, bueno, y casos muy graves que ya conocemos, incluso de suicidios, ¿no? En jóvenes de edad muy temprana, ¿no? De niños prácticamente. Bueno, esperemos que sirva toda esta información y estas claves también para ayudar a los padres y incluso a las personas que hayan sufrido en alguna ocasión una situación de estas características, bien cara a cara o bien sin duda alguna a través de las redes sociales. Carmen Nieto, muchísimas gracias. A vosotros, y muy buenas tardes. Nosotros seguimos a las 4:30 de la tarde, hacemos una brevísima pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego sacamos a debate otros temas de actualidad que también estarán relacionados con el fracaso escolar, con diferentes comportamientos del ambiente escolar en nuestro país y también en el ámbito político-económico. Hablaremos del denominado caso Cervera.